Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar hoy día con el objetivo de la clase que dice comprender el lenguaje algebraico y transformar al lenguaje natural y viceversa. Y el otro objetivo es aplicar la multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces la idea es que ustedes puedan transformar el lenguaje natural, transformarlo a lenguaje algebraico y viceversa, ¿no? Ese es el objetivo de hoy día el lunes. Entonces, comenzamos. Entonces aquí una pequeña definición en relación con el lenguaje. Entonces dice, al introducirnos en el álgebra, debemos considerar su transposición a la vida diaria. Esto se debe conceptualizar correctamente, pues interpretaciones permiten la adquisición de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que leer bien, ¿ya? Leer bien, entender lo que se está leyendo, comprenderlo, de así traspasarlo al lenguaje algebraico, ¿ya? Si les cuesta entender lo que se está leyendo, le va a costar mucho, ¿ya? Transformarlo al lenguaje algebraico. Entonces aquí la comprensión lectora es fundamental, ¿ya? Entonces aquí, para empezar como a introducir el tema de este lenguaje algebraico, aquí le traje un ejemplo. Dice, sabiendo que 30x es un término algebraico, una interpretación puede ser 30 manzanas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 30x se puede entender como 30 manzanas, 30 peras, 30 carpetas, 30 lápices. La interpretación se la da uno, ¿ya? Va de acuerdo al ejercicio, al contexto del ejercicio, ¿ya? Ahora la pregunta es, dice, ¿puede existir otras interpretaciones? ¿Existirán otras interpretaciones? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, profe. Correcto. Hay infinitas interpretaciones para el 30x. Sí. Entonces aquí le colocamos sí. ¿Cómo cuáles? Deme ejemplo. ¿Cómo sería una interpretación del 30x? No me repiten lo mismo que están acá. ¿Qué podrían ustedes? 30 celulares. ¿Correcto? 30 celulares. Bien. Otra más. 30 mango, 30 qué? ¿Gorros? ¿Mangos? mango, Mangos. Ah, ya. 30 mangos. Perfecto. Y el ¿Personas? último, 30 personas. 30 plátanos, 30. Plátanos. Correcto, 30 personas. Ahí estaríamos con tres ya interpretaciones. Las interpretaciones se las da uno, ya eso va a depender de cualquier persona. Ahora dice, ¿cuál elegir como correcta? ¿Ya? Ahora, esto es importante. La correcta va a ser, va a depender mucho del contexto del ejercicio. Entonces, va a depender del contexto del ejercicio. Porque si el ejercicio habla de frutas, ¿ya? De frutas, ustedes al 30x no me pueden decir 30 martillos, ¿ya? Porque estamos hablando de frutas. O si hablamos, no sé, de útiles escolares, no me pueden decir 30 pelotas, porque está fuera del contexto del que estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿cuál elegir como correcta? Va a depender del contexto del que se habla, del ejercicio más que nada, ¿ya? ¿Se entendió la pregunta A y la pregunta B? Sí, profe. Recuerden que esto es solo como una introducción, después viene lo entretenido, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. Ya. Dice, relación con el lenguaje, nuevamente. Sabiendo que 30x más 20y es una expresión algebraica, una interpretación puede ser
30 manzanas más 20 peras. Otra interpretación podría ser 30 lápices y 20 reglas. Y aquí dice, da 3 interpretaciones adicionales. Díganme una. Puede ser cualquier interpretación al 30x más 20y. 30 martillos. Bien. 30 martillos. 30 martillos. 30 clavos. Para que vayan de la mano. Y 20 clavos. 20 clavos, correcto. Vamos con el 20 clavos. Y 20 clavos. Perfecto. Eso es una interpretación. Número 2. Otra. Alguien que me dé otra. 30 tomates. 30 tomates. Ya, espéreme. 30 tomates. 30 tomates. Y 30 pepinos. Pepinos. Ya, 20. Y 20 pepinos. Bien. Y la última. Otra Puede ser interpretación 30 tablets y 20 audífonos. Ya, bien. 30 cables y 20. Era tablet, no cables. importa. No, arreglémoslo al tiro, no, aquí, como corresponde. Entonces voy a borrar. Eran Tablet. 30 tablets y 20 audífonos. Ya, ahora sí, ya. Tablet. Si me equivoco en escribirlo, ustedes me corrigen. Tablet. Y 20 audífonos. ¿Ya? Entonces ahí sería, ahí tendremos 3 interpretaciones del 30x más el 20y. Recuerden que las interpretaciones son personales, ¿ya? Ustedes pueden elegir otra al momento que ustedes escriban en su cuaderno, ¿ya? Entonces, vamos súper bien, ¿ya? Entonces dice, ahora bien, existe un tipo de lenguaje específico para el álgebra, el cual nos sirve para interpretar correctamente cada expresión algebraica. Este lenguaje se utiliza por ser universal, es conocido por todos, y por su poder de síntesis. Grandes cálculos se pueden reducir a pequeñas fórmulas. Entonces, tenemos un listado, ¿ya?, de frases en lenguaje común o natural, como quieran decirlo, y lo vamos a transformar al lenguaje algebraico, ¿ya? Esta parte la vamos a hacer bien lentita porque ya que lo entiendan, ¿ya? Así que vamos por partes. Le voy a colocar un numerito para que lo vamos diferenciando. Este es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya. Entonces, todo esto que está escrito en lenguaje común, hay que transformarlo en lenguaje algebraico. Entonces empezamos. Un número cualquiera. ¿A alguien se le ocurre cómo expresarlo en álgebra? Un número cualquiera. Puede ser mucho. Puede ser mucho. 1, 2, 3, 5, 7. Ya, pues, son infinitos. Pero yo en álgebra tengo que generalizar. Generalizar. O sea, algo que me abarque todo. ¿Ya? Entonces, por eso lo voy a explicar esto bien lentito, ¿ya? Entonces, un número cualquiera, yo lo voy a escribir como X. Porque yo no sé qué número. Puede ser cualquiera, ¿ya? Puede ser cualquier letra. La letra la eligen ustedes. Puede ser X, puede ser A, puede ser B, puede ser C, la letra que ustedes quieran. Yo elegí X porque es la más común. Entonces, cuando yo digo un número cualquiera, pero yo no sé qué número. Yo no sé qué número. Puede ser número hasta negativo, número positivo, hasta raíces, potencia. Pero como yo no sé qué número, yo eso lo puedo interpretar como X. Y X va a ser mi número. ¿Ya? Ahí yo estoy, con esta letra, yo abarco todos los números.
Estoy generalizando todos los números. ¿Ya? Ahora la letra la eligen ustedes, puede ser la que a ustedes les guste, la A, la B, la C, ¿ya? Yo elegí la X. Vamos con la número 2. Dice, la suma de dos números. De dos números. ¿Y qué número? X más X ¿Cómo? más A. Correcto. Eso es lo que quiero que hagan, eso. Que entiendan, como no me están dando los números, yo no sé qué números. Yo les doy letras. Y las letras las eligen ustedes, ya eso es al gusto suyo. Puede ser A más B, Z más A, X más Y, la que ustedes quieran. Pero la idea es que me refleje esto, la suma de dos números. O sea, yo puedo colocar aquí A más B. Y aquí tengo la suma de dos números. ¿Qué número? Yo no lo sé, pero yo lo estoy representando con la letra A y con la letra B. ¿Ya? Puede ser la que ustedes quieran, por si acaso, ¿ya? Puede ser X más Y, no sé, antes escuché A más Z, ¿ya? La letra que ustedes elijan, eso lo ven ustedes, ¿ya? Pero la idea es que se represente bien la suma de dos números. ¿Dudas con los dos primeros? ¿Alguna duda, consulta con los dos primeros? ¿Dudas, consultas? Ya, vamos al siguiente, entonces, número 3. Dice, la diferencia de dos números. Entonces, la idea es que ustedes entiendan a qué se refiere con diferencia. Entonces, en matemática, diferencia me está hablando de resta, diferencia. ¿Ya? Así que, para que no se lo olvide, cuando se hable de diferencia en álgebra, estamos hablando de resta. O sea, la resta de dos números sería A A más B. menos B, o X menos Y, o no sé, la E menos H, la letra que ustedes quieran, ¿ya? Pero tienen que entender que diferencia me hace una recta, ¿ya? Es una recta. Cuando hablemos de diferencia, es una recta. El producto de dos números. ¿Cómo sería eso? El producto de dos números, y no me dan los números por si acaso, pero dice el producto de dos números. ¿A qué se refiere con eso? división. Multiplicación. Ya. Cuando se hable de producto va a ser igual a la multiplicación. Multiplicación. Y aquí lo estoy anotando para que no se lo olvide. Multiplicación. ¿Ya? Entonces dice, el producto de dos números. Como yo no sé qué números son, yo le puedo colocar X por Y. Y aquí tengo un producto de dos números. ¿Qué número? Yo no lo sé, pero yo le puse X por Y. ¿Ya? Con eso yo abarco todos los números posibles. Con el número 5, dice el cociente de dos números. ¿A qué se refiere con eso? Dividir. Correcto. Aquí es dividir. Cuando hablamos de cociente o cuociente, estamos hablando de división. ¿Y cómo sería en álgebra el cociente de dos números? ¿Cómo yo lo escribiría? A partido por C. Correcto. Así. ¿No? O la letra que ustedes quieran, pero así se escribiría algebraicamente el cociente de dos números. Ya, dudas con los primeros 5. Dudas, consulta con los 5 primeros. ¿No hay dudas por el chat tampoco? No, nada. Bien. Vamos con el número 6. Dice, la suma de dos números dividida en su diferencia. La suma de dos números
dividida en su diferencia. ¿Cómo yo puedo escribir eso de manera algebraica? ¿A alguien se le ocurre? X más ¿X más cuánto? y dividido por X menos Y. Ya, aquí estamos bien. La suma de dos números dividida en su diferencia. ¿Y qué es la diferencia? ¿A qué se refiere con diferencia? Recuerden. La división, Sustracción. Correcto, la sustracción es resta. Aquí no dejé anotado la número 3. Cuando hablamos de diferencia, se habla de resta. O sea, sería X menos Y. La suma de dos números dividida en su diferencia. ¿Qué se parece X? Para escribirlo mejor. Para escribirlo mejor. X más, ¿ya? La suma de dos números dividida en su diferencia. En su diferencia, le puse un más. Me equivoqué. En menos. Dice. Es un menos, correcto. ¿Ya? Y ahí estaríamos. La suma de dos números dividido en su diferencia. Ya. La número 7. El doble de un número. ¿Cómo sería el doble de un número? A por Ah, El número multiplicado por 2. Eso. ¿Y ahí qué número? ¿Dice un número? C por 2. A Ya, multiplicado por 2. correcto. O escribirlo así. 2 por A. Ahí tenemos el doble de un número. ¿Qué número? Yo no lo sé. Por eso escribí una letra para generalizar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le pidan el doble de un número, inmediatamente es 2 por A, o 2 por X, o 2 por Z, la letra que ustedes elijan. Pero si habla de doble, es un 2. ¿Ya? Y si yo dijera el triple de un número, ¿cómo sería entonces? Por Si yo le pregunto ejemplo, 3 por A. 3, correcto, por 3. Y si yo le pregunto por el quíntuple de un número, 5 por A. correcto. Bien, muy bien. Vamos con el número 8. Dice, el doble de un número disminuido en 1. ¿Cómo yo lo puedo eso expresar de manera algebraica? ¿Cómo lo puedo expresar de manera algebraica? 2 por A menos 1. Correcto, eso. El doble de un número, ¿ya? Disminuido, o sea, restado en 1. Y ahí estaríamos. Disminuido hace que esto se reste. O también es como un sinónimo de resta en matemáticas, ¿ya? Eso no lo pueden olvidar. Estas palabras clave, ¿ya? Que son disminuido, diferencia, cociente, producto, ¿ya? En matemáticas no lo pueden olvidar. Entonces, el doble de un número, o sea, 2A, disminuido, o sea, menos, en 1. En 1. ¿Ya? Bien. La mitad de un número. ¿Cómo se puede escribir eso en álgebra? La mitad de un número. 1 dividido por 2 por A. 1 dividido por 2 por A. Ya. La mitad de un número, como yo no sé qué número, entonces yo sería A dividido en 2. La mitad de ese número A. Y ahí estaría. Si yo le pregunto la cuarta parte de un número, ¿cómo sería? El número dividido en 4. Correcto. La quinta parte de un número, ¿cómo sería entonces?
El número dividido en 5. Correcto, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, el sucesor de un número. Eso está interesante. ¿Cómo yo lo puedo escribir en álgebra? El sucesor de un número. A más 1. Correcto. Súper bien. Bien. El sucesor de un número se escribe como A más 1, o no sé, la letra que ustedes quieran, Z más 1, o X más 1, ¿ya? Pero así se escribe el sucesor de un número. Ahora, la pregunta es, ¿alguien sabe por qué? ¿O alguien todavía no entiende por qué es A más 1? ¿Para poder explicarlo? Porque el sucesor es el número que viene después. Como el 5, después viene el 6. O el 7, después viene el 8. Entonces, si es A sería 7, tendría que ser más 1, que harían 8. Correcto. Bien. Esa es la explicación que quería. Ejemplo, como dice su compañero acá, si yo tengo un número 7, el sucesor es el 8. Si yo tengo el 10, el sucesor sería el 11. Si yo tengo el 30, el sucesor es el 31. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo yo llego al sucesor? Bueno, usted al número original, usted le suma 1. Le suma 1. Le suma 1. Ya, entonces, aquí en el ejercicio me dice, el sucesor de un número. Bien, como yo no sé qué número, aquí tenemos el número. ¿Y cuál sería el sucesor? Habría que solamente sumarle 1. Y eso sería x más 1. Ahí tenemos el sucesor de un número. Bien, buena su explicación. Ya, dudas con los 10 primeros. Dudas con los 10 primeros. Por favor, hablen ahora. Dudas, consultas que tengan. Dudas, consultas. No, ya. Vamos bien. El antecesor de un número. A menos 1. Correcto. A menos 1 o Z menos 1 o X menos 1. Bien. Y es muy parecida a la explicación con el sucesor. Ya, aquí lo voy a explicar el por qué es X menos 1. Pero es muy parecida a la explicación. Ya, entonces, como la palabra lo dice antecesor, me están preguntando por el número que viene antes. Ejemplo, si yo tengo el 7 y me preguntan por el antecesor, me preguntan por el número que viene antes, que sería el 6. Si yo tengo el 10 y me preguntan por el antecesor, sería el 9. Si yo tengo el 25, el antecesor sería el 24. Y la pregunta es, ¿y cómo yo llego al antecesor? Bueno, al número original o al inicial, yo le resto 1, le quito 1 y llego al antecesor. Entonces, siguiendo esa línea, si yo tengo X, que es un número cualquiera, el antecesor de X, yo tendría que también restarle 1. Y si yo le resto 1 a X, me quedaría X menos 1. Y aquí está el antecesor de un número. ¿Ya? Esa es la explicación porque es X menos 1 o A menos 1 o Z menos 1. Bien. ¿Cómo yo escribiría un número par en álgebra? 2. ¿2? ¿Así solito? 2A. Bien, 2A. Al escribir 2A o 2 por A, que es lo mismo, ¿ya? Aquí yo estoy abarcando todos los números pares. Todos los números pares. ¿Ya? Ahora, un número impar en álgebra, ¿cómo yo lo escribiría? 3A. 1A. Ya, aquí los perdí. Ya. Hostia, A. Ejemplo,
Acá. Si ustedes me dicen 3A, 3A puede ser un número par o puede ser un número impar. Va a depender del valor del A. Ejemplo, si ustedes me dicen 3A, Ah, es 3 menos A. 3 menos A, ¿así? Ejemplo, si el A vale, no sé, 1, si el A vale 1, sería 3 menos 1 y eso sería 2. Y 2 es el número par. ¿Ya? Entonces aquí 4 menos A sería, entonces. 4 menos A. Si el A vale 4, eso me queda en 0. Entonces aquí no me abarca todos los números pares, o sea, números impares. 1A. Ya, yo les voy a explicar cómo yo encuentro todos los números impares, todos, de forma algebraica. ¿Ya? Y, espérenme. Ahí está. Ya. ¿El 4 es un número par? Sí, Sí, El 6, sí, también. el 8, aquí sí, el 10, ¿cierto? Son números pares. sí. Si al número par, yo le sumo 1, aquí llego al 5, aquí llego al Par. 7, aquí llego al 9 y aquí llego al 11. 11. Si yo Impar. al número par le sumo 1, inmediatamente me da un Se impar. transforma en impar. Sí. Entonces, fíjense bien, ¿cómo se escribe un número par en álgebra? 2A más 1. Ya, un número par en álgebra, ustedes dijeron que se escribía como 2A, Yo. ¿cierto? Esto es un número par. Y para que sea impar, yo tendría que sumarle 1. Y ahí yo obtengo el número impar. Y con eso abarco todos los impares. ¿Ya? Entonces, me salté. Aquí sería 2A más 1. Entonces ahí tenemos varias transformaciones del lenguaje común, ¿ya? O natural al lenguaje algebraico. Esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? De memoria. ¿Ya? Bien aprendido esto. Porque después vienen ecuaciones o problemas de planteo. Y ustedes van a tener que interpretar lo que lo estoy diciendo yo con palabras o el lenguaje común y pasarlo al álgebra. ¿Ya? Y siempre se repiten las mismas palabras, por si acaso. ¿Ya? Esto, si ustedes se aprenden bien esto, lo demás es facilito. Dudas, consultas con las 13 enunciados que están acá. Las 13 frases que están acá. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Profe, en el 12, un Esto, número par. Ahí que el 12. ya, lo voy a Ahí creo explicar. que por favor. Número par. Vamos a borrar acá. Aquí. Número par. Ya. Ya. Los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Hasta ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Quiero que se fijen en algo. El 2 yo lo puedo escribir como 2 por 1. El 4 lo puedo escribir como 2 por 2. El 6 como 2 por 3. El 8, 2 por 4. El 10, 2 por 5. El 12 lo puedo escribir como 2 por 6. Profe, 2 por... no aparece nada en pantalla. ¿No? A ver. A mí por lo menos no se me ve Sí, nada. sí se ve.
A mí sí se me ve. A mí sí, profe. Oh, Ay, entonces hay una falla suya. Sí, sí se ve. a mí no me aparece nada, lo veo usted nomás. ¿Se ve? ¿Se ve? Y si sales y vuelves a entrar, porque a los Ya, demás vamos a... Sí. Esperemos a su compañero, ¿ya? te esperamos porque él le está dando la... Esperemos a su compañero que tiene problemas técnicos ahí. Él es el de la duda, ¿cierto? Sí, Ah. el de la duda. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Sí. Ya, entonces el 16 lo puedo escribir como 2 por 8, el 18 2 por 9 y el 20 2 por 10. Y así puedo seguir toda la noche, ¿ya? Pero quiero que se fijen en algo. En esto, a ver si lo con otro color. Fíjense bien en esta parte de acá. Ahí hay algo en común. Algo pasa aquí. Fíjense bien qué sucede aquí. ¿Qué número se repite? Sí. El múltiple es el 2. Es como la tabla del 2. Justamente hay un número que se repite en todos los pares. Es el 2. Ese 2 se repite y se va a repetir infinitamente con todos los pares. O sea, ese 2 siempre va en los números pares. ¿Ya? Esa era mi duda, porque acá lo teníamos con un 2, pero yo pensé que se podía hacer con otro. No, tiene que ser con el 2. Ya. Y aquí le coloco Perfecto. el A, porque el A abarca todos los números. ¿Ya? El A sería el número de acá. ¿Ya? Bien. Ya, Duda. ahora sí, clarísimo. Ya. Gracias. Otra duda, otra consulta que tengan sobre esto. Dudas, consultas. Dudas. ¿No? Vamos, súper bien. Ya, entonces acá dice, existen ciertas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje común que en álgebra significan algún tipo de operación o de expresión. Entonces aquí dice, completa la siguiente tabla. Entonces aquí dice, algunas palabras que indican suma. La primera, cuando hablamos de adición, ¿cierto? Estamos hablando de suma. Cuando dice aumentar, también hablamos de suma. ¿Cuál más? Palabras que indiquen suma. Palabras que indiquen suma. Multiplicación. Multiplicación. No, porque eso me está indicando que estamos multiplicando. Hay Agregar. palabras. Agregar, muy bien, agregar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O qué palabras me indican suma? La palabra más. Monto. Más también. ¿Cuál cosa? Monto. 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 general. No. Es como el total. No, Puede sí. ser Añadir. Añadir. Añadir, correcto. Añadir. ¿Juntar? ¿No? ¿Total? ¿Total? Juntar, ¿no? Juntar. Juntar. Sí, lo voy a tomar como suma. Juntar. ¿Qué más? Total. ¿Total? Sí, total. El total abarca mucho, que el total podríamos conseguir multiplicando. Igual se le ocurrieron hasta, son 6. Bien. Bien. Entonces, cuando en un ejercicio lean esta palabra, la encuentren, ustedes inmediatamente la tienen que asociar a la suma. Tiene que haber una suma ahí, cuando encuentren estas palabras. Ahora bien, vamos con la resta. La primera sería la sustracción, ¿cierto? Sustracción e indica resta. Otra palabra. Sacar.
Sacar, ya, sacar, Quitar. sí. Quitar, Quitar. disminuir, Disminuir, correcto. Disminuir. ¿Qué más? Que me indiquen resta. ¿Qué palabras me indican resta? Separar. Faltar. No, no sé, no. Elevar. Robar, o sea, Separar. en el sentido de robarle al, ¿Robar? ¿no? No, no, no. No, robar no. Un número le roba a otro número. No, no, no. No. Elevar. Diferente. Faltar, profe. Separar. Diferente. Separar. Separar, no, 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 eso no me indica resta. Lo otro me dijo, falta, ¿cómo dijo? Faltar. Elevar. Faltar, Faltar. faltar, faltar, Sustraer. faltar, no, faltar no. No, porque pensando en el problema matemático, pues no. No. La idea es que las palabras que me indiquen lo piensen en un problema matemático, ¿ya? Y que usted al leerlo inmediatamente les diga, ah, aquí tengo que restar, ¿ya? Porque si me dice, no sé, robar, no sé, yo no me imagino que tengo que restar ahí. Menos. Menos, bien, menos. No nos faltaba esa, menos. Menos, bien. Ahí tenemos 6. Sustracción, sacar, quitar, disminuir, diferencia, menos. Bien. Profe, reducir. Restar. Reducir. Reducir. Restar. Redu- Claro. Restar. Que restar es- No hay sustituir. Ah, ya sí. profe, pero Dígame. diferencia se puede usar, no, o sea, no tan solo para restar. ¿Como cuál? ¿Cómo se diría diferencia? Porque en una suma también puede haber una diferencia. ¿Y cómo uno calcula la diferencia? Porque puede ser para aumentar, ¿no es cierto? En una Ejemplo, suma. ¿cómo usted calcula la diferencia de su edad con la de su padre? ¿Cómo llega al resultado? ¿Cómo calcula la diferencia? Restando. Restando la edad de su padre con la suya. Y ahí encontramos la diferencia. Por eso la diferencia se asume a resta. Yo creo que con esas palabras, con esas 7 ya estamos listos. Sí, son altas. Bien. Ahora para la multiplicación y la división hay súper pocas. Duplicar. ¿Cómo? Duplicar. Duplicar. ¿Ya? Miren, vamos con la primera, que es como la que más se usa, que sería el producto. Producto. Cuando hablamos de producto, hablamos de multiplicación. Ahora dijeron duplicar. ¿Ya? Duplicar. Ya, aquí, Ampliar. cuando yo... Amplificar. Bien, ampliar es como amplificar. Quiero explicar algo aquí con el número 2, pero amplificar. Atención. Duplicar lo va a tomar como en general todo, ya sea triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, ¿ya? Todo eso, por si acaso, ¿ya? Etcétera. ¿Cuál más? ¿A alguien se le ocurre más? Porque a mí en multiplicar no se me ocurre nada más. Y al otro sería cuando coloquen por. Juntar, dice. Juntar lo pusimos como suma aquí. ¿Ya? Ya, entonces en multiplicación tenemos producto, duplicar, triplicar, cuadruplicar, ¿ya? Amplificar, por, ¿ya? La palabra por también me indica multiplicación,
Yo con eso estaríamos ok. Para la división, las dos primeras que se me ocurren, que es la que más se usan, es cuando se habla de cociente, ¿ya? O cociente, ¿ya? Que todavía no entiendo cuál es la diferencia de los dos, ¿ya? Que estos dos asumen, o sea, se entiende que es división. ¿Qué más? Repartir. Repartir, perfecto. Disminuir. Disminuir es resta. Mm, Ok. Separar. 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 Separar, separar. Separar es como muy parecido a repartir. Porque si yo reparto, estoy separando como cantidades, estoy dividiendo las cantidades. ¿Sí? Lo veo por ese lado más que nada. A ver, ¿qué más le puede ocurrir en división? Tenemos tres nomás. Fraccionar. Acotar. Acotar también. No, acotar no. La profesora dijo fraccionar. Fraccionar, bien. ¿Qué más? ¿Qué habían dicho por ahí? El Diego estaba diciendo algo. Sí. No, había dicho acotar. Acotar. Sí. Acotar. Acotar. Es que acotar es como Bien. achicar algo. ¿Sí? Sí, 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 Restringir estaba algo. más por la recta, claro, sí, sí, después Creo que va más estaba más. enfocado para allá. Sí. Ya, yo creo que con eso estamos bien. Ya, entonces, les repito, si aparecen estas palabras, ¿ya? Ustedes las tienen que inmediatamente asociar a esta operación, ¿ya? No se les puede olvidar. Igual tenemos varias palabras, son como sinónimos de esta operación, suma, resta, multiplicación y división. Vamos bien, súper bien. Ya, entonces aquí les puse ejercicios, ya dice, expresa en lenguaje algebraico estos 11, sí, 11 como enunciados, ¿ya? Entonces el primero dice, el triple de un número. ¿Cómo yo eso lo puedo expresar en álgebra? El triple de 3 un por número. un número. ¿3 por cuánto? 3 por X. 3 3 por A. E, O 3 o X. 3 por A, o 3 por A, como ustedes quieran. Recuerden que la letra la eligen ustedes. ¿Ya? Ya. ¿Alguien tiene duda con la número 1? ¿Duda, consulta con la número 1? ¿No? Ya. Entonces dice la número 2, la tercera parte de un número aumentado en 2. ¿Ya? Entonces lean bien y después lo interpretan de manera algebraica. ¿Cómo sería? La tercera parte de un número aumentado en 2. A partido por 3 más 2. Perfecto. Eso. La tercera parte de un número, aquí estamos hablando de división. Entonces, la tercera parte de un número sería X o A, no sé, como cualquier letra, dividido en 3, aumentado en 2. El aumentado significa suma, recuerden. Suma, aumentado, estamos hablando de suma. Aquí, fíjense bien, dice aumentar, acá. Aumentar, estamos hablando de suma. Aumentado en 2. Y ahí sería expresado de manera algebraica. La número 3 dice la suma de un número par y un número impar. Recuerden que hay que escribirlo de manera algebraica. 2 más 4 menos 3.
A ver, vamos a devolverlo un poquito. Aquí, ¿cómo escribimos de manera algebraica el número par? Búsquenlo. ¿Cómo lo escribimos? El 2A, 2A, Aquí, número par. El 2A, ¿cierto? ¿Y cómo escribimos el número impar? 2A más 1. más Bien. 1, Tenemos el número par, número impar. ¿Y qué me están pidiendo acá? Me dice la suma de un número par. ¿Cuál es el número par? 2A, ¿cierto? Y un número impar, 2A más 1. Y ahí estaría la suma de un número par y un número impar. Entonces, es importante que esto lo tengan clarito. ¿Ya? Esta parte de acá lo tengan clarita. Número 4. Dice, un número aumentado en el doble de otro número. ¿Cómo sería eso en álgebra? Un número aumentado en el doble de otro número. 2 por A. A, A más 2A, A más 2. más Correcto. 2A, Ya. Como dice, veamos del principio. Un número, ¿qué número? No lo sé, ¿ya? Pero un número sería, pongámosle A. Un número aumentado, ¿aumentado qué significaba? Significaba sumar. Aumentado es suma. Un número aumentado en el doble de otro número. En el doble de otro número. Yo no le puedo colocar A, porque me dice otro número. Entonces tiene que ser otra letra. Pongámosle la que sigue, la B. 2 por B. ¿Qué estaría? A más 2B. Un número aumentado en el doble de otro. Recuerden que la letra la elegir ustedes, pueden escribir Z, X, Y, ¿ya? Pero así sería de manera algebraica. Recuerden que el aumentado es suma, ¿ya? Suma, suma, recuerden ahí, aumentar. Aumentar es suma, ¿ya? No olviden eso. La número 5. El cuadrado de un número disminuido en 3. ¿Cómo lo puedo expresar eso de manera algebraica? 4X menos 3, 4x sí, menos 3, 2, el 2A. Al escribir 2a sería el doble de un número. Y yo quiero el cuadrado de un número. Recuerden potencia. El potencia, potencias. Ya me acordé. Soy un alumno más. Potencias. 2 elevado a. ¿No será al revés? A elevado a 4 menos 3, Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, profe. Ya. El cuadrado de un número sería a o x, como quieran, elevado a 2. A 2. A 2. Disminuido, o sea, yo le resto Menos 3. 3. Y ahí estaría el cuadrado de un número disminuido en 3. ¿Ya? Entonces aquí tienen que recordar un poquito de potencia cuando hablamos de cuadrado. ¿Ya? O el cubo. Cuando hablamos de cubo sería elevado a 3. ¿Ya? Por si acaso, no olviden eso. Ya. La número 6. La diferencia entre el sucesor y antecesor de un número. La diferencia entre el sucesor y antecesor de un número. Uno. Recuerden que hay que expresarlo eso de manera algebraica.
Con letras. La diferencia entre el sucesor y antecesor de un número. Diferencia. A más B menos B menos A. Ya, ahí tiene la mitad, bueno. Porque al momento de decirme A más B, ahí me está diciendo la suma de dos números distintos. Y yo quiero, A más B menos B. ahí me estaría diciendo la suma de dos números disminuido en un número. A ver, vamos a recordar algunas cositas. ¿Cómo se escribía el sucesor de un número? A más 1. A más 1. Eso tienen que recordar. El sucesor, aquí lo voy a escribir. Nosotros lo habíamos escrito como X más 1 o A más 1, ¿ya? ¿Y el antecesor cómo sería? A menos 1. Menos 1. Aquí X menos 1 o A más 1. Ahí la letra la eligen ustedes, ¿ya? Entonces, fíjense bien lo que me está diciendo. La diferencia, ¿a qué se refiere con diferencia? Restar. Correcto, cuando Recta. decimos que diferencia es recta. La diferencia entre el sucesor, o sea, entre el X más 1, menos el antecesor, o sea, entre el X menos 1. ¿Qué estaría? Ahí estaría expresado de manera algebraica. El sucesor, antecesor y la recta entre medio. Ah, me Eso es- equivoqué. Me equivoqué. El último. Ahora, el número 7 dice dos números consecutivos. Dos números consecutivos. O sea, cuando hablamos de números consecutivos, así de manera general, con números, le voy a decir, serían el 7 y el 8, 9 y 10, 11 y 12, 7 y 8, 1 y 2. Esos son números consecutivos. Ahora, eso yo lo quiero en álgebra. ¿Cómo sería en álgebra eso? Dos números consecutivos. A más 1. Y ahí tengo un número. ¿Cuál sería el otro? A. Vamos. Correcto. Entonces, dos números consecutivos, ejemplo, yo puedo decir ya. El primer número es A. Y el siguiente sería el A más 1. Correcto, ahí tengo dos A números más 1. consecutivos. Bien, y si yo le preguntara, ¿cuál sería el consecutivo de A más 7? ¿Cuál sería el A consecutivo más de este? 8. A más 8, correcto. Ahí tenía el consecutivo. Muy bien. Si yo le pregunto el consecutivo de A más 10, ¿cuál sería el consecutivo? A A más más 11. 11. A más 11, correcto. Y ahí tenemos dos números consecutivos. Muy bien. Ahora, fíjense en lo que me dice la número 8. La suma de tres números consecutivos. A más B más C. Ya, A más B más C. Ahí me estáis diciendo la suma de tres números distintos. Y yo quiero que sean números consecutivos. A más 1. A más 2 y A más 3. Eso. Ahí estaríamos. Ya. A más 1 es el primer número que eligieron. Bien. El consecutivo sería el siguiente, que sería A más 2. Y el siguiente sería A más 3. Ahora, esto es un ejemplo. Ustedes podrían haber pensado el primer número X, el segundo es X más 1 y el tercero X más 2. O alguien me podría haber dicho, un número sería X más 10, el consecutivo X más 11 y el siguiente X más 12. ¿Ya? Ahí ustedes eligen los números consecutivos, ¿ya? Pues la idea es que se entienda que había que sumarle 1 al primer número. Nada más que eso. Vamos a alcanzar a hacer las 9, parece. Ya. 7 veces
un número multiplicado con la tercera parte de otro número. 7 veces un número multiplicado con la tercera parte de otro número. Aquí me faltó una tilde. ¿Cómo yo puedo escribir eso de manera algebraica? A elevado a 7 A elevado a multiplicado por B partido por 3. Ya. Tiene la mitad bueno y la mitad malo. Dice 7 veces un número. ¿Qué significa que 7 veces un número? Ese El número número por multiplicado por siete. 7. Que no escuché muy bien. Que se hablaron los dos juntos. El número multiplicado por 7. Correcto, eso. Cuando habla de 7 veces un número, significa que ese número lo estoy multiplicando 7 veces. O sea, 7 veces un número, que yo no sé qué número, le voy a colocar A, multiplicado por la tercera parte de otro número. Entonces yo no puedo repetir la letra porque me dice otro número. O sea, yo le voy a colocar B tercio. ¿Ya? 7 veces un número multiplicado con la tercera parte de otro número. Cuando me dicen de otro número, yo no puedo repetir la letra. ¿Ya? Y hasta aquí llegamos. ¿Ya? Ahí las 10 y la 11, ahí se las dejo para que practiquen en la casita. ¿Ya? La 11 es más entretenida. ¿Ya? Ahí para pensar.